Acabamos de terminar un Consejo de Seguridad extraordinario que convocamos por los hechos del día de hoy. A ese consejo asistieron el señor alcalde, el señor ministro, el señor director de la policía, los señores comandantes de las diferentes fuerzas, el comandante general de las fuerzas militares, los jefes de inteligencia de cada fuerza, el secretario de gobierno de la alcaldía y otros funcionarios que invitamos para que nos dieran sus apreciaciones. Después de analizar estos hechos, quisiera decir lo siguiente. Primero que todo, nuestras condolencias nuevamente, nuestra solidaridad con las familias de las dos personas que resultaron víctimas, que resultaron muertas por este atentado. También nuestra solidaridad con los heridos. Unos están con cierto grado, con cierta gravedad, están siendo intervenidos en la clínica del Country. Los heridos suman 39, pero varios de ellos ya han sido dados de alta. Analizamos toda la información que se tiene sobre el particular. Analizamos primero los hechos de esta mañana, donde se capturó a una persona con un carro bomba que aparentemente estaba destinado a la estación de policía en el barrio Eduardo Santos. Esa persona ya ha hecho una serie de confesiones y todo parece indicar que las FARC están detrás de este primer hecho. Luego analizamos toda la información sobre el atentado contra el exministro Fernando Londoño. Tuve la oportunidad de visitarlo personalmente, a él, a su familia. Queremos también expresarle nuestra solidaridad. Afortunadamente salió ileso, pues tuvo algunos traumas, pero su estado de salud es satisfactorio y esperamos verlo muy pronto totalmente recuperado. El exministro Londoño tenía varias amenazas en su contra de tiempo atrás y tenía una protección bastante sofisticada. Cerca de 19 personas lo estaban custodiando y gracias también al carro blindado, el exministro Londoño logró salir con vida de este atentado. No hemos visto y no hemos podido tener ningún vínculo que nos dé alguna prueba contundente sobre una relación entre el primer hecho y el atentado contra el exministro. No hemos, hasta ahora, hasta la información que tenemos, son dos hechos aislados. Seguimos investigando, la Fiscalía tiene una serie de informaciones. Ahora le pediré al fiscal que nos dé una información más detallada sobre lo que está haciendo, aunque no es mucho lo que se puede decir, porque precisamente está en investigación y mucha de esa información, si se da a la luz pública, pues por supuesto perjudica la investigación. No tenemos todavía información que nos pueda llevar a fijar responsabilidades sobre el segundo hecho. No sabemos quién está detrás de ese atentado, eso seguiremos investigando sobre ese tema. No es el primer caso, por supuesto, de terrorismo que hemos sufrido. Infortunadamente el país ha sufrido demasiados casos de terrorismo.
Por eso lo que le pedimos al país es unidad y templanza. Tengan la absoluta seguridad de que todo el Estado, el gobierno nacional, el gobierno distrital y todo el Estado luchará contra todas las modalidades del terrorismo. Si lo que pretenden es doblegar nuestro estado de ánimo y nuestra contundencia, el resultado al final es todo lo contrario. Nosotros, frente a estos hechos, redoblamos nuestros esfuerzos en nuestra lucha contra ese fenómeno que tanto daño nos ha hecho, como es el terrorismo. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 500 millones de pesos por la información que nos pueda llevar a capturar a los responsables de este atentado contra el exministro Fernando Londoño. Esa recompensa será pagada a quien nos dé la información que nos pueda llevar a la captura de los responsables. Las investigaciones van a seguir y hemos creado un comité especial para hacerle seguimiento a este caso, un comité donde van a estar el Ministerio de Defensa, el ministro o el viceministro y las fuerzas, todos los directores de las inteligencias de las fuerzas, la Alcaldía de Bogotá. Ese comité se va a reunir con la frecuencia que sea necesaria para ver si podemos esclarecer a la mayor brevedad posible qué fue lo que realmente sucedió. Vamos a redoblar, por supuesto, todos los esfuerzos en materia de inteligencia en la ciudad, porque nos preocupa que estos dos hechos se hayan presentado en un solo día. No sabemos cuál es el objetivo final del atentado contra el exministro Londoño, pero si ese objetivo es buscar algún tipo de desestabilización, pues encontrarán una fuerza pública y un gobierno y un Estado listos a afrontar ese reto y a no dejarse por ningún lado doblegar. Todo lo contrario, como les decía, esto nos obliga a ser mucho más contundentes en nuestras acciones. Esa es la información que podemos dar hasta el momento, de nuevo pidiéndole a la ciudadanía toda la colaboración que nos puedan dar. Y templanza frente al terrorismo, eso es lo que tiene que ser la respuesta: contundencia, templanza y unidad. Unidad frente a este tipo de hechos, porque el terrorismo lo vamos a eliminar de la faz de nuestra tierra, porque ese es nuestro propósito. Vamos por el camino correcto, pero como lo hemos dicho, todavía falta camino por recorrer y seguiremos nosotros todos en ese propósito. Le pediría al señor fiscal y al señor director de la policía que ampliara la información ya sobre las investigaciones que se van llevando a cabo y que nos dieran o le dieran a ustedes unos detalles más amplios sobre qué información tienen hasta ahora sobre estos dos hechos. Muchas gracias. Señor fiscal, si quiere. Muy buenas tardes. Quisiera, en nombre de la Fiscalía General de la Nación, expresar nuestros sentimientos de solidaridad con el exministro Fernando Londoño, su familia y con las víctimas de este atentado terrorista. Nosotros hemos avanzado en 3 líneas fundamentales de investigación. En primer lugar, en determinar cómo es o cómo ha sido el modus operandi de este atentado contra el exministro Londoño, en la individualización de los autores
y en determinar cuáles fueron los móviles y los objetivos que se buscaban con este atentado en el día de hoy. En esas tres líneas, determinar el modus operandi, individualización de los autores y de los terroristas que cometieron el hecho y determinar cuál es la fuente, el origen y el móvil del grave atentado, hemos avanzado especialmente en el primero de ellos. Es decir, contamos ya con serios elementos de juicio para determinar cómo fue el modus operandi, cómo se produjo el atentado. Y para llegar a esas conclusiones que obviamente se encuentran bajo reserva, la Fiscalía General de la Nación ha contado fundamentalmente con tres elementos. Hemos encontrado videos muy importantes que permiten reconstruir el momento de los hechos. También contamos con ciertas evidencias, huellas, rastros que ha encontrado el CTI en el lugar de los acontecimientos, y en tercer lugar contamos con declaraciones, fuentes humanas que nos están suministrando datos del modus operandi como se cometió el atentado contra el exministro Londoño en el día de hoy. Con lo que tenemos hasta este momento, no es posible establecer la individualización de los autores, ni podemos determinar en este momento cuál es el origen. No sabemos a qué grupo, al margen de la ley, o a qué organización criminal podemos atribuirle el atentado contra el exministro Fernando Londoño y su cuerpo de seguridad. Pero sí ya tenemos indicios, tenemos avances probatorios muy serios que nos indican en este momento cómo fue el modus operandi, cómo se realizó el atentado, y eso lo hemos logrado a través de prueba técnica y de videos. Vamos a seguir avanzando en la determinación de quiénes son los autores y cuál es la fuente de este atentado. Para esto vamos a contar con una colaboración, no solamente de la Policía Nacional, sino que vamos a reunir esfuerzos y cruzar información con todas las inteligencias del Estado, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en el transcurso de esta semana creo que nosotros vamos a tener avances muy importantes, al menos en el tema de explicarle al país cómo fue el modus operandi del atentado contra el exministro Fernando Londoño. También vamos a determinar si existe o no una conexión entre el carro que se encontró con explosivos en el día de hoy, en la mañana, con este atentado, pero hasta este momento no hay evidencias de que exista una relación entre los dos atentados terroristas, el de esta mañana y el del exministro Fernando Londoño. Muchas gracias. Gracias, fiscal. El alcalde, ¿usted quiere decir algo? Y después el general Naranjo. Nos queda decir que la ciudad, que ha sido objeto de un atentado como ciudad, no solamente las personas que sufrieron heridas, las que murieron, sino que la ciudad misma es objeto de un atentado, debe no solamente resistir, sino mantener tranquilidad, pero firmeza. Y la firmeza debe expresarse en cuanto a la ciudadanía, en denunciar cualquier hecho sospechoso a las autoridades. Si el objetivo de las personas, de la organización que realizó el atentado contra el exministro, es el de la desestabilización política, pues lo que buscan ni más ni menos es paralizar a la sociedad, paralizarla en sus objetivos, en sus empeños, en sus objetivos políticos. Y en esa medida, lo primero que hay que hacer es no dejarse paralizar. La tranquilidad, la calma, pero también la firmeza, no bajar la guardia. Cualquier hecho sospechoso puede permitir a las autoridades prevenir, como sucedió específicamente en las primeras horas de la mañana, en el primer hecho
que fue neutralizado el carro bomba. No lo pudimos hacer en el segundo hecho. Se produjo el atentado contra la ciudad. Tranquilidad, firmeza y resistencia. La coordinación de inteligencias, la coordinadora de inteligencias, podríamos llamarla, que va a iniciar sus actividades en la ciudad de Bogotá, con ese tipo de información que entregue la ciudadanía, podrá llegar a los responsables y podrá lograr el cubrimiento, el paraguas de seguridad que la ciudad de Bogotá necesita precisamente para prosperar, para construir su democracia, para construir la Bogotá humana que todos ansiamos. Gracias, alcalde. General Naranjo. Gracias, señor presidente. Quisiéramos simplemente destacar el hecho de que esta mañana, gracias a la información de un ciudadano, fue posible librar a la ciudad de un atentado y que gracias a esa información se permitió la incautación de un vehículo armado, carro bomba, pero adicionalmente a esta hora del día hay 3 personas en proceso de vinculación procesal judicial ante la Fiscalía y los órganos competentes. Queremos destacar esa colaboración que fue efectiva, que debe ser ejemplo para toda la ciudadanía y que debe llevarnos a dar una respuesta como la que Colombia, los colombianos, hemos aprendido a dar frente a esta amenaza del terrorismo, frente a este desafío. Recuerdo que en los últimos años no hay un solo hecho de terrorismo que haya quedado en la impunidad y que gracias a esa colaboración ciudadana, la justicia ha operado de manera eficaz para determinar responsabilidades individuales en relación con autores determinantes o materiales de estos hechos. Y por esa razón nos parece que las directrices del señor presidente, el ofrecimiento de una recompensa del gobierno nacional hasta de 500 millones de pesos, debe obrar como un estímulo adicional para que la ciudadanía se movilice en función de la denuncia, de la información y de la colaboración con las autoridades. Señalo, la mejor vía para cerrar el espacio al terrorismo es la confianza ciudadana sobre sus autoridades y la denuncia y la información oportuna.